Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy traigo un tema un poco distinto a lo que hemos venido tratando en el canal. Es sobre las retenciones que van a estar efectuando las plataformas como Mercado Libre, eBay y Amazon por las ventas que realicemos a través de ellas. Como sabrán, muchos el 1 de junio entraban en vigor esas retenciones. Mercado Libre por ahí estuvo mandando correos a los que tenemos cuenta, donde nos decían que iba a aplicar una retención para artículos nuevos que se vendían a través de la plataforma y nos invitaban a poner nuestro RFC para que no fuera la retención máxima, sino que fueran los tablones de retención que se establecieron en la ley. Esto ha traído mucha confusión porque ya en la práctica muchas personas que venden artículos usados les han aplicado la retención y como no llenaron el apartado del RFC, las retenciones han sido del 36% más las comisiones de Mercado Libre más el envío, por lo que a veces la cantidad que te vienen depositando es ridícula en cuestión a la venta que estabas realizando. ¿Es bueno o es ¿cómo lo podemos decir? ¿Es natural? ¿Es una buena opción lo que está haciendo la autoridad? ¿Es cierto que solamente los nuevos, también los usados? Bueno, aquí vamos a tratar de aclarar un poco la situación. Estos artículos nuevos, o sea, es decir, no es un impuesto nuevo, simplemente van a ser retenciones sobre impuestos sobre la renta, un impuesto que existe desde hace mucho, y el IVA, que también es un impuesto que existe desde hace mucho, simplemente lo están aplicando ahora a que las plataformas efectúen la retención. Nosotros como mexicanos estamos obligados a pagar impuestos de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a las leyes específicas, que en este caso es la ley del impuesto al valor agregado y la ley del impuesto sobre la renta. El primero, el impuesto sobre la renta, grava nuestros ingresos. Todo lo que nosotros ganamos, tenemos que pagar un porcentaje de ese dinero que ganamos. Y el IVA es un impuesto al consumo, es decir, si yo estoy vendiendo, realmente yo no soy quien paga ese impuesto, realmente yo le traslado ese impuesto al consumidor final, es decir, al comprador es el que se supone paga ese impuesto, yo lo cobro y yo se lo pago al SAT, ¿ok? Pero vamos a entrar un poquito más en detalle. El impuesto sobre la renta, como bien grava nuestros ingresos, no es el ingreso total, es decir, no es lo que nosotros facturamos sobre lo que vamos a pagar el impuesto. El ingreso en términos de derecho fiscal es considerado el incremento al haber patrimonial. Un incremento al haber patrimonial es un incremento en mis riquezas. Es decir, mientras no exista un incremento en mis riquezas, es decir, tenga más dinero del que antes tenía, no se da el concepto de ingreso, ¿sí? Pongamos un ejemplo. Yo vendo 200 pesos de mercancía. Esos 200 pesos no son mi ingreso. Lo voy a poner en términos sencillos. ¿Por qué no son mi ingreso? Porque para yo conseguir esos 200 pesos tuve que comprar esa mercancía en primer lugar. Y esa mercancía me costó 100 pesos. Entonces, tengo mi valor de compra, que son los 100 pesos, o sea, fueron mis gastos para poder conseguir esos 200, y realmente la ganancia, el ingreso que es grabado para el impuesto sobre la renta, son los 100 pesos de ganancia que tuve. Es decir, si vamos a calcularle un 6.6% o un 30% en el caso de una persona moral, se lo vamos a tener que aplicar sobre los 100 y no sobre los 200 pesos, ¿sí? Es decir, el ISR grava ganancias, no ingresos totales. Y el impuesto al valor agregado sí grava el total de la operación. Es decir, si yo voy a vender a 200 pesos, es el IVA de esos 200, es el 16% de esos 200 pesos, que son que 32 pesos de IVA. Pero cuando yo se lo voy a enterar al SAT, esos 32 pesos, también existe otra mecánica que es el acreditamiento del impuesto. Es decir, yo pagué un impuesto al valor agregado cuando adquirí la mercancía que voy a vender. Esa diferencia, o sea, es decir, tengo mi IVA que pagué y el IVA que cobré. Como yo no soy el consumidor final, yo solamente soy un intermediario, un comerciante, yo tengo la opción por ley de restar. Si cobré 32 pesos de IVA y me costó 16 y pagué 16 de IVA, yo solamente le voy a pagar al SAT 16 pesos del IVA que cobré y los otros 16 los utilizo para reembolsarme ese IVA que pagué, que en teoría no debía haber pagado porque yo no soy el consumidor final, ¿no? O sea, que debí pagar legalmente, pero como yo no soy el consumidor final, me lo reembolsan, por así decirlo, al momento de hacer esta compensación de IVA trasladado, IVA que pagué contra el IVA que cobré, ¿sí? Bueno, con eso en mente, ahora sí vamos a abordar el tema de las plataformas y la retención.
La ley del impuesto sobre la renta y las leyes tributarias en México se dividen en títulos, capítulos y secciones. Lo que modificaron los legisladores para poder hacer las retenciones es al título 2, no, al título cuarto, perdón, que son de las personas físicas. Las personas físicas son las personas que no estamos conformados en una sociedad, una persona moral legalmente constituida de acuerdo a las leyes mexicanas. Es decir, yo, Daniel, puedo constituirme como una persona física, voy, me inscribo en el SAT, me dan mi RFC y con eso yo puedo operar y les digo, yo voy a realizar una actividad empresarial y con eso yo puedo facturar los productos que yo venda y pedir las facturas para los productos que yo compre. Bueno, existen capítulos y secciones. El capítulo donde se hicieron las modificaciones es el capítulo de actividad empresarial. Y ese capítulo se dividía anteriormente en dos secciones, que era la actividad empresarial y profesional, que era, por así decirlo, el general. Cualquier persona podía entrar ahí. Y luego había uno especial que antes eran los repecos y actualmente son el régimen de incorporación fiscal, que son los RIF. En ambos casos, es decir, esas dos secciones formaban parte de actividad empresarial, ok. Pero ambas secciones tenían su cálculo de pago provisional establecida en cada sección. Es decir, el 106 establece cómo se calcula el pago provisional de la actividad empresarial y profesional y el artículo 111 establece la mecánica para calcular el pago de un RIF, un pago, en este caso, el bimestral, que ellos pagan de manera bimestral. Bueno, cada sección debe tener la fórmula, el procedimiento para llegar al cálculo del pago provisional. Si tú no lo estableces, de perdido debes hacer referencia entonces a que el cálculo será igual que en el artículo 106 o igual que en el artículo 111 para entender que el pago provisional se debe hacer de esa manera. Es importante porque en el artículo 106 y en el artículo 111 dice los ingresos acumulables, es decir, todo lo que yo cobré, le vamos a restar las deducciones autorizadas, es decir, todos los gastos relacionados con mi actividad y esa diferencia que nos queda es a la que le vamos a aplicar la tarifa para determinar el impuesto sobre la renta que debemos pagar. Incluso ya existe una retención, la retención de cuando una persona física le presta servicios profesionales a una persona moral, esa persona moral le tiene que retener el 10% de impuesto sobre la renta y 2/3 partes del impuesto al valor agregado. Obviamente esto es acreditable, es decir, cuando él hace el cálculo del artículo 106, dice, ok, pero a mí me retuvieron el 10%, esto es lo que me sale, y bueno, si la diferencia es mayor de lo que yo determiné contra lo que me retuvieron, pues pago nada más la diferencia. Si es al revés, si es mayor la retención de lo que realmente da el cálculo, pues entonces yo tengo un saldo a favor que le puedo solicitar al SAT en devolución, ¿sí? Bueno, eso ya viene hasta el anual, pero así se maneja esto. Ok, el artículo 113A y el 113B, que son los que establecen las retenciones a las plataformas, no establecen un procedimiento. Y aquí es muy importante porque va a haber personas que ya están registradas en el RFC y que ya realizan actividad empresarial y van a tener que hacer ajustes porque el artículo 113A establece un nuevo sujeto del impuesto. ¿Quién es el sujeto del impuesto? El que está obligado a pagarlo. Y en este caso dice las personas físicas con actividad empresarial que realicen sus actividades a través de las plataformas digitales. ¿Sí? Entonces, si yo soy una persona física con actividad empresarial que ya estaba registrado, es decir, yo tengo mi tienda, vendo modelos a escala y pues realmente yo ya estoy registrado, pago mis impuestos, traslado mi IVA en los productos que estoy vendiendo y mi única herramienta actualmente es Mercado Libre. Todo lo vendo por Mercado Libre y tal vez alguna venta por Facebook. Bueno, yo hacía mis cálculos de acuerdo al artículo 106 o en su caso al 111 de RIF. Es decir, me acogía, ok, yo entro en menos de 2 millones anuales, soy un régimen de incorporación fiscal, cobré esto, pagué esto, hacía mi cálculo y pagaba de acuerdo a la sección a la que correspondía. Bueno, eso va a cambiar porque si ustedes, como en el ejemplo que les pongo, solo hacen sus ventas por esas plataformas o una parte la realizan por esas plataformas, ya no van a realizar el cálculo como lo estaban realizando sobre sus ganancias, sino el pago que establece esta nueva sección, la sección 3 del artículo 113A y 113B, es la retención.
Porque si bien el artículo dice, ok, vas a tener una opción, esta opción, tienes la opción de considerar estos pagos como pagos definitivos y ya no me presentas nada. Ok, pero ¿y cuál opción a qué? Si como les estaba diciendo, en el artículo 106 y 111 de la sección 1 y 2 establecen los procedimientos para los pagos de esas secciones, el 113A, que es de la sección 3, no me establece ningún procedimiento, ni me remite a los procedimientos de la sección 1 y 2. ¿Sí? Entonces, atendiendo a lo que dice el artículo, mi pago de ISR es por la retención que establece ese artículo. Y tal vez en algunos casos les beneficie, es decir, si ustedes tienen costos muy bajos y tienen una ganancia muy alta, pues tal vez les beneficie porque la tasa va a ser menor que si hacen el cálculo. Pero a muchos nos va a afectar de forma negativa. ¿Por qué? Porque no tenemos el acceso a las deducciones. ¿Dónde está la deducción de nuestro costo, de nuestras compras? Es decir, yo no tengo una ganancia del 100%. Siempre voy a tener una ganancia, no sé, dependiendo del artículo que esté vendiendo, de un 10, 20, inclusive hasta pérdidas puedo tener. ¿Y por qué voy a pagar un impuesto de un ingreso que no tuve? ¿Sí me explico? O sea, realmente... Y estoy hablando de artículos usados, porque ahorita también voy a entrar, de artículos nuevos. Ahorita que entremos a los artículos usados, vamos a ver que es completamente un atropello. Bueno, como le estaba diciendo, tenemos esto en artículos usados. Te están sacando de tu régimen, o sea, de tu sección, de donde tú estabas. Si tú como RIF estabas en tu primer año y estabas haciendo la condonación del impuesto que te da facilidad de esa sección, pues entonces ya no la vas a tener, porque estás tributando ahora bajo la sección tercera, ¿sí? Ok, si tú haces ventas en personas y yo tengo una tienda física, bueno, por esas ventas que haga en físico, sí, puedes seguir en el RIF, pero por todas esas ventas que hagas por medio de plataformas, realmente el procedimiento para hacer el pago provisional que no existe es la retención, ¿sí? Y tampoco hay una declaración anual que te obligue y que te regresen el dinero, que digas, bueno, en la declaración anual hice los cálculos, y puse mis deducciones personales, mis deducciones que son propias de la actividad, y bueno, me salió tanto y me retuvieron tanto, bueno, puedo tener un saldo a favor. No existe esa posibilidad actualmente, de acuerdo al artículo. Si me equivoco, agradecería que alguien lo ponga en la caja de comentarios, pero ahorita estuve leyendo los artículos y no vi esa posibilidad. Entonces, ¿qué tenemos con las personas que venden artículos nuevos? Bueno, primera, no los pueden sacar de su sección debido a que ahora son objetos, o sea, son sujetos de esta nueva sección 3 de actividad empresarial. 2, les van a estar quitando un flujo de efectivo, que es muy importante y es una cuestión que a veces nos olvidamos cuando hablamos de materia tributaria, pero que es demasiado importante. Si yo apenas me alcanza para pagar mis cosas, es decir, con lo que yo estoy vendiendo por Mercado Libre, cobro ese 100%, apenas me alcanza para comprar nueva mercancía, para pagarle tal vez a algún empleado, para pagar las comisiones del banco, para pagar acá. Ok, ahora con las retenciones que te van a estar haciendo, vas a tener que ajustar tus precios y dejar de ser competitivo, o mejor abandonar la plataforma, o mejor convertirte en una persona moral. Yo creo, desde mi punto de vista, mi apreciación de esos artículos, que es algo inconstitucional debido a que la mecánica que se establece no es sobre los ingresos, no es sobre la ganancia que estás teniendo, es sobre la facturación. Y para mí ahí, desde ese punto, ya estás mal, porque estás haciendo una diferencia, estás diferenciando a iguales. Por ejemplo, si yo hago actividad en persona, yo sí puedo aplicar ¿cómo se llama? Las deducciones, las compras, los costos, los puedo quitar y acceder a una manera de cálculo. Y otra persona, exactamente las mismas circunstancias, pero que está en la plataforma, no puede hacer esas deducciones porque los artículos no lo permiten. Eso es una falta de equidad. Es decir, está tratando de diferente manera a dos iguales, que siendo que hacen la misma actividad, que siendo que venden lo mismo, simplemente la única diferencia es que este vende por Mercado Libre y este vende en físico. Ok, ¿y por qué vas a tratar diferente a dos personas, a dos contribuyentes que ya estaban registrados? ¿Sí? ¿Sí me explico en ese aspecto? Bueno, y eso es en el aspecto de artículos nuevos. En el de usados está peor, porque la ley dice, oye, y si no te dan el RFC, lo que vas a hacer es, le vas a cobrar más la retención, o sea, va a ser mayor la retención que le vas a hacer.
Y la retención para ISR es del 20% y para IVA es del 16%. Ahorita en artículos nuevos estábamos hablando de tasas que iban creo que del 0.4% para ISR y 8% de IVA al 5.4% de ISR y 8% de IVA. Es decir, eran tasas pues un poco bajas, tal vez un poco manejables, aunque de todos modos existe el mismo problema. Pero en artículos usados, imagínense, yo soy una persona que yo no me dedico, yo soy un empleado o soy un estudiante, no tengo RFC. ¿Por qué? Porque no tengo una actividad económica actual que me exija pues tener un RFC, estar inscrito, ¿no? Y voy a vender una cámara que me regaló mi papá o una cámara que yo me compré con los ahorros de un trabajo que tuve hace tiempo y me pagaron y pues en teoría yo pagué mis impuestos cuando estuve de asalariado, ¿no? Y me costó, pongamos un ejemplo, 50,000 pesos. Una cámara buena, profesional, porque según yo iba a poner algo, o iba a ser fotógrafo, no sé. Y viene ahora la crisis y dices, ay, pues ¿qué hago, no? O sea, pues voy a vender mi cámara. O sea, pues es una buena opción, ¿no? Ni la uso. Ahí está, o sea, no me dedico a la fotografía y ahorita me puede sacar del apuro, ¿no? Y la pongo en venta, yo no tengo conocidos, ¿quién me va a pagar? Y ni siquiera lo va a poder vender en los 50,000. Digamos que quiero 15,000 por la cámara ya, o sea, dame 15,000 y ya con eso, o 20 y con eso me doy por bien servido. Y la tengo que poner por Mercado Libre, pues para llegar a un mercado más grande de compradores, ¿no? Bueno, al no darle yo mi RFC, y aunque le ponga que es un artículo usado, inmediatamente me van a cobrar el 36% de impuestos. Sobre esos 20,000. ¿Dónde está la ganancia? ¿Dónde le estoy ganando yo dinero? Yo ni siquiera me dedico a vender cámaras. ¿Sí? O sea, estoy perdiendo muchísimo. O sea, de por sí ya estoy perdiendo mucho dinero. Ya solo quiero recuperarle algo. Y que todo vengas y me quites más dinero por algo que ni siquiera estoy ganando. O sea, es completamente abusivo por parte de las autoridades. Ahora, vamos a otra cosa. Atendiendo a lo que dice la ley, yo no soy una persona física con actividad empresarial. ¿Por qué me vas a retener el impuesto? Yo estoy haciendo una venta esporádica de un artículo que era mío, de mi posesión. Yo no la compré para revenderla. Y lo único que estoy haciendo es hacer una operación porque necesito el dinero. Y no le voy a ganar ni un 5. No tienes por qué retenerme nada. Y no tengo por qué darme de alta nada más para presentar una declaración que ni siquiera te da la opción, como para decir, bueno, me van a regresar el impuesto, ¿no? No. Lo tienes ya perdido, eso es un pago definitivo. Ahora, hay un capítulo de enajenación de bienes para el título de personas físicas. Es decir, en teoría yo tendría que calcular mi impuesto de acuerdo a ese título, no de acuerdo a esa sección nueva que se aventaron. Yo no soy una persona física con actividad empresarial y estoy haciendo una actividad esporádica, yo no tengo por qué caer en la retención. ¿Sí? Y sin embargo lo están haciendo en la práctica. Y tan es así, a mí me consta porque lo he visto en muchos grupos, he visto muchas capturas de pantalla y yo en lo personal he visto que sí lo aplican. Ahorita no conviene para nada usar Mercado Libre si vas a vender un artículo usado. ¿Sí? Y yo no sé si son abusivos o son un poco ignorantes en la materia de las personas que hicieron esta adecuación a la ley, pero es bastante injusta, inclusive yo podría tacharla de inconstitucional al hacer diferenciar a personas jurídicas que tienen exactamente las mismas características y a ver, se les olvidó hacer la opción del pago provisional normal, donde yo puedo quitar mis deducciones y darle un tratamiento completamente distinto. Yo no sé si se les olvidó ponerlo, si se les olvidó referenciarlo o no sé, o si lo van a hacer en un futuro o lo hacen con la intención de que se les olvide y nosotros mientras recaudamos. Pero si quieres recaudar, ok, hazlo de las maneras correctas, hazlo de las maneras legales y de las maneras donde realmente estás respetando las figuras jurídicas, fiscales, y no de esta manera, porque de esta manera lo único que estás haciendo es decir, lo único que vas a lograr con esto es que ahorita que entró en vigor, mucha gente, pues tómala. Si vendieron un artículo el 1 de junio que costaba 30,000 pesos y es un artículo usado, pues disculpen, pero pues ya perdieron ese dinero. O bien, ya todos los que nos dimos cuenta, oye, ¿sabes qué? Pues
quitamos luego nuestros artículos de la plataforma. ¿Por qué? Porque ni siquiera se venden rápido. Tampoco es una cuestión de que digas, ya puse mi artículo y ya se vendió. A veces tarda un artículo usado, se tarda un buen rato. Ok, perdón, se acabó la batería de la cámara. Volvemos a retomar. Le estaba diciendo, entonces no conviene, o sea, usar la plataforma para vender un artículo usado. De hecho, hasta yo pondría mis dudas si conviene para vender artículos nuevos. Y esto va a ser un o sea, desanimar al uso de e-commerce, de poder llevar las ventas por plataformas digitales a otro paso, haciendo esto. Mucha gente ya va a decir, pues para que me retengan un 36% porque no me voy a ir a inscribir al SAT nomás para vender un videojuego de 300 pesos, no voy a ir al SAT a registrarme y no voy a dejar que me quiten 200 pesos de impuestos y comisiones para que me queden 100 por algo que mejor vendo en mi ciudad, ¿no? Entonces son cosas que están mal, ¿sí? No debió haber pasado. Creo yo que estos artículos debieron haber sido incluidos dentro de la sección 1 de actividad empresarial para efectos que solamente tuviera el alcance de esas personas obligadas, ¿sí? Ni siquiera afectara a los RIF. Pero desgraciadamente hicieron algo, hicieron una nueva sección, separaron, es como si fueran sujetos distintos, con obligaciones distintas. Bueno, es el mismo sujeto, pero con obligaciones distintas y con ciertos parámetros distintos, y que te quitan ciertos derechos que tienes como contribuyente, ¿no? Yo sé que muchas personas les van a decir, oye, pero es que vendían mucho, ganaban mucho vendiendo por Mercado Libre, sí, que paguen impuestos. No, la verdad es que mucha gente ya paga impuestos por las operaciones que hace a través de Mercado Libre. Yo no sé si ustedes han comprado por personas físicas, te llega tu factura en el paquete. Al menos que sea un artículo usado que no tiene garantía y es una persona que no le está ganando dinero. Seamos sinceros, le están perdiendo. Porque van a pagar impuestos por una pérdida. Solamente están recuperando algo de su dinero y no se dedican a eso, ¿sí? Entonces no tendrían por qué ser sujetos del impuesto en esos términos. Son sujetos del impuesto de acuerdo al artículo, digo, de acuerdo al capítulo de enajenación de bienes, pero el capítulo de enajenación de bienes dice, al ingreso que tienes le vas a restar lo que te costó ese bien y la diferencia sobre eso le vas a calcular el impuesto, cosa que casi nunca va a pasar con artículos usados. Digo, al menos que sea un coleccionable que se revalorizó y bla, bla, bla. Bueno, ese sí va a tener una ganancia, ¿sí? Pero cualquiera que te esté vendiendo una consola usada, una cámara usada, un iPhone usado, cualquier cosa va a estar demeritada su precio porque es usado. Simplemente ya con sacarlo del empaque ya perdió valor. Simplemente con sacarlo de la tienda ya perdió valor, ¿sí? Entonces no estás obteniendo una ganancia. Y no tendrías por qué pagar y un impuesto tan caro, un 20% sobre el ingreso total. Por favor. Hay una opción, o no es opción, es una que dice el 107, que dice que las personas con actividad profesional pagan un 20% sobre su facturación por los servicios que prestan, como pago provisional. Pero ellos, ahí no van a deducir nada, es por la facturación. Pero ellos tienen la obligación de presentar su declaración anual. Y en la declaración anual, ahí sí pueden meter los gastos relacionados con ese servicio que prestaron. Ahora, en materia de servicios, el margen de ganancia tiende a ser mucho mayor, ¿sí? O sea, un contador, por ejemplo, tiene un margen de ganancia mucho mayor que alguien que se dedica al comercio. Porque yo los gastos que tengo, pues son los gastos tal vez de mi computadora, tal vez de la gasolina que hago cuando voy con el cliente, el sistema contable que utilizo. Pero al final, si tengo un buen nivel de clientes, pues entonces tengo un buen nivel de ingreso y mi costo se queda estancado, porque mi costo pues ya no va en función al número de clientes, no es un costo como el de la mercancía, así que si mientras más vendo, más costo tengo porque tengo que comprar más mercancía. Y ahí es un poco más entendible y aún así tienes la opción al final en la declaración anual de hacer el ajuste, porque ahí sí te permite hacer las deducciones. Pero en este caso les digo no y deben poner mucho cuidado con eso. Es una cuestión que inclusive deben platicar con sus contadores. Yo sé que va a dar margen a muchas interpretaciones que muchos van a decir, no, es que sí, vamos a seguir calculándolo de acuerdo a la sección a la que pertenecemos. Pero desgraciadamente no dice ningún artículo eso y no viene un procedimiento específico para esa sección. Entonces ahí estamos pues digamos que en un limbo. Y lo más probable es que el SAT lo va a interpretar a su conveniencia y la conveniencia es
La sección 3 no tiene el mismo método de cálculo que la sección 2 y 1, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos lidiando ahorita. Esa es la problemática. Y aunque yo creo que es un tema donde sí pudiera existir una defensa fiscal, es decir, y ampararse contra estas disposiciones, desgraciadamente un amparo es dinero que hay que invertir, copias certificadas, conseguir un buen abogado que entienda los conceptos y los conceptos de violación a las garantías del contribuyente, que lo pueda llevar. Y al final, pues tal vez no valga la pena, digo, porque si yo voy a vender un videojuego de 300 pesos, mejor no lo vendo nada más por Mercado Libre ya. O si voy a vender una cámara, o si voy a vender un modelo usado, pues simplemente me voy al market de Facebook actualmente, o la gente va a empezar a buscar otras maneras, ¿no? Pero desgraciadamente creo que al final sí es un golpe a las nuevas tecnologías y a las nuevas maneras de hacer negocio y de hacer transacciones. Porque no es una manera pensada, no es una manera inteligente de meter al círculo de recaudación a ciertos contribuyentes que tal vez estaban fuera. Pero realmente por meter a esos pocos estás perjudicando a muchos que ya estaban dentro, o sea, ya te estaban pagando impuestos, y muchos que no tendrían por qué pagarte impuestos por la naturaleza de sus operaciones. Yo no critico, por ejemplo, el incremento, bueno, que pongan el IVA a los bienes digitales, por ejemplo, la renta de Netflix, videojuegos digitales, porque esa es una situación que estaba como en un limbo legal, pero es completamente comprensible y es completamente legal y se maneja en un marco jurídico que es válido. Pero desgraciadamente las retenciones de plataformas no lo son. Y pues va a ser algo que vamos a tener que lidiar, no sé, yo creo que es algo que llegó para quedarse. Me gustaría que llegara alguien con un poco más de sentido común y dijera, oye, eso está mal redactado, vamos a modificarlo y vamos a ponerlo de una manera que sea justa, que sea equitativa y que no repercuta en las personas que usan las plataformas. Pero pues desgraciadamente no creo que eso vaya a pasar. Tal vez haya algún contribuyente, alguna persona física que sí tenga niveles interesantes de venta y le perjudique, pues tal vez esa persona sí busque una asesoría legal y tal vez busque algún medio de defensa ante esto. Pero la verdad es que esto es como si fuera un tipo robo hormiga, ¿no? Como es algo tan oneroso poder defenderse de esto, pues entonces la autoridad dice, como no se van a defender, pues dejemos que entonces que cobremos eso. Esos 200 pesos que no nos tuvieron que haber pagado, vamos a cobrarlos, esos 500, esos 1000, esos 2000 pesos. Y es una recaudación que al final obtienen de algo que no debió haber pasado. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, alguna corrección. Traté ahorita de leer muy bien los artículos para que no se me pasara nada. Pero si tienen alguna observación, algún punto de vista, obviamente pueden ponerlo aquí en la caja de comentarios. Desgraciadamente, pues yo he visto que ya le ha pegado a negocios del hobby, a personas que tienen su tienda de modelismo, que venden figuras o que venden algunas cosas, ya les ha pegado porque esas comisiones, como les digo, afectan tu flujo efectivo y muchas veces, como muchos negocios, operamos con un flujo al límite. Es decir, no tenemos la capacidad, y ahorita menos con el COVID, de afrontar disminuciones al flujo de efectivo que tenemos. Entonces, pues desgraciadamente, inclusive a la largo o al mediano plazo puede hacer que empresas cierren por esa situación. Y yo me pregunto, ¿y dónde está la reactivación económica? Porque estas cosas, lejos de incentivar el crecimiento económico, de que más gente venda, de que más gente compre, lo que va a hacer es que menos gente venda por esas plataformas y batalle más para poder acomodar sus productos de manera presencial o, por ejemplo, en grupos de Facebook, donde a veces sí se puede, pero por las limitaciones de que necesito referencias o por las estafas, fraudes, mucha gente no se anima, y es válido, a hacer transacciones foráneas por medio de Facebook, ¿sí? Entonces, pues bueno, es una desgracia. Esperemos que en algún momento alguien se prenda el foco y diga, oye, sí es cierto, estamos afectando a personas que nada que ver con ese tema. Vamos a modificarlo y dejarlo de una manera correcta, donde se ejerza, o sea, donde pueda tener una recaudación, pero sea una recaudación justa, ¿sí? Yo no estoy en contra de los impuestos, que quede claro, pero sí estoy a favor de la legalidad y todo siempre se tiene que manejar de manera legal y justa, de acuerdo a la Constitución, y luego de acuerdo a tus leyes particulares, ¿sí? No puedes ir en contra de la Constitución, y para mí esto va en contra porque viola el principio de equidad al tratar diferente a dos figuras que son exactamente lo mismo.
Bueno, pues eso es todo por el video de ahorita. Espero les haya sido de utilidad. Espero que si tienen productos ahorita todavía a la venta en Mercado Libre o en alguna plataforma y es usado y todavía no suben su RFC, pues aguas, o sea, o quítenlo de la plataforma o pongan su RFC. Porque si lo llegan a vender ahorita así como está, les van a retener un 36% de impuestos, más la comisión de Mercado Libre, más el envío y todo. Entonces se pueden quedar ahí con un 50% o menos de su venta. Y pues yo creo que a todos nos daría coraje que esa situación se nos presentara. Sí, bueno, hasta luego.